tema, historia de la tabla periódica. Empezamos con la evolución cronológica de la tabla periódica. ¿Cómo es que se ha dado esto, no? Entonces, mucho antes, todavía mucho antes del siglo XIX, ha venido lo que es la evolución cronológica de la tabla periódica, pero básicamente la estructuración de la tabla periódica recién surge en el siglo XIX. Los que antes al siglo XIX intentaron han descubierto elementos y esas otras cositas. Pero básicamente la evolución cronológica de la tabla periódica siglo XIX, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá? Los primeros intentos de la clasificación sistemática de los elementos químicos se iniciaron poco después de que la ciencia, ¿no?, hiciera los primeros descubrimientos de la estructura interna de la materia. Cuando se descubre lo que es la estructura interna de la materia, ahí nomás comienza a avanzar lo que es la evolución cronológica de la tabla periódica, ¿no? Entonces, esto es en el siglo XIX. En el siglo XIX, ¿qué ha pasado? Se ha descubierto el espectroscopio y con eso cerca de 33 elementos descubiertos, ¿no? Pues los químicos con eso observaban que habían grupos de elementos que presentaban comportamientos similares. O sea, ya había bastantes elementos y con esos elementos tratamos de clasificarlos, ¿no? O sea, así más o menos es lo que se trata con esta primera parte. Muy bien. Un poquito de una línea de tiempo para hacerles ver cómo más o menos ha evolucionado la tabla periódica. 1814 con John Berzelius, que clasificó los elementos según su electronegatividad, llamándolos metales a los elementos electropositivos y no metales a los elementos electronegativos. Luego viene William Probst, 1815, que no, se sabe que su tabla periódica se llama, pues, el generador de hidrógeno, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso? Propuso el ordenamiento en base al hidrógeno. Todo era en función al hidrógeno, según Probst. 1820 llega Johann Dobereiner, que propuso el ordenamiento en base a las triadas. Y ahí tenemos, ¿no? Entonces, ahí está. En 1864 llega Nilans, que propuso el ordenamiento según las masas atómicas, ¿no? En el año de 1869 llega Dmitri Mendeleev, conocido como el padre de la tabla periódica. Él clasificó los elementos en base a sus propiedades químicas. Recuérdate, una pregunta. ¿Quién clasificó en base a las propiedades químicas? Dmitri Mendeleev, conocido como el padre de la tabla periódica. En 1914 se genera ya la ley periódica. ¿Quién? Moseley ordenó los elementos según su número atómico. Muy bien, más o menos en una línea de tiempo hemos visto cómo más o menos, ¿no?, ha ido evolucionando la tabla periódica. Ahora vamos a hacer el estudio de cada uno de ellos. Muy bien, primero empezamos con Johann Dobereiner. ¿Quién es Johann Dobereiner? Que en el año 1817, ¿qué ha hecho? Estableció el ordenamiento de elementos químicos, lo que se llama triadas, ¿no? Es decir, en grupos de tres en tres, según su, ¿qué cosa es esa? Su masa atómica. Según su masa atómica y la semejanza de sus propiedades. Ahí nomás llega Alexander Chankoy-Toys, que en el año de 1862 ordenó a los elementos químicos en orden creciente también a sus pesos atómicos, sobre una curva espiral, ¿no?, llamado el caracol telúrico, ¿no? ¿Os recuerdan? ¿No? Pero básicamente nosotros vamos a dedicarnos a estudiar un poquito a él. A Chankoy-Toys te damos una referencia nada más, que todavía no. Bueno, entonces vamos a estudiar pues las triadas de Dobereiner.
se inicia en el siglo XIX. Johann Wolf Dobereiner, 1780-1849. ¿Qué ha hecho Johann Dobereiner? En 1817 hasta 1827 encontró que existían tres elementos. ¿Qué pasaba con estos tres elementos? Tenían las mismas propiedades químicas, las propiedades eran similares, en las cuales se cumplía que la media de los pesos atómicos del primero y del último era similar al intermedio. O sea, ¿qué quiere decir? Que el promedio del estroncio, su peso atómico, era el promedio del calcio y el bario. El promedio del peso atómico era del cloro y de yodo. Su promedio del cloro y yodo me salía del bromo. Su promedio del azufre y teluro me salía el selenio. Su promedio del litio y potasio me salía el sodio. Eso es lo que se cumplía. Bueno, propuso que en la naturaleza existían triadas de elementos que forman en el central, tenían propiedades que era el promedio, o el conocido también como la media de los otros dos miembros de la triada, ¿no? Y eso lo ha llamado ley de las triadas. Ley de las triadas. Para el año de 1850, es importante, encontró más de 20 triadas. Entonces, hay una pregunta clave. Y la otra pregunta clave que se cumple, ¿no? Que se cumple. Muy bien, acá explicamos, si tal vez algunos no han entendido la media o el promedio que se cumplía. La media o el promedio quiere decir, pues, de los extremos, ¿no? Los dos extremos, el peso atómico de A, que era el extremo, el otro extremo, peso atómico de B, entre dos me daba el peso atómico del centro. ¿Ve? Aquí está un ejemplo de la primera triada que ha existido. Por ejemplo, el litio, su peso atómico era 7, del potasio era 39. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que la suma de 7, ¿ve? Del peso atómico del litio más el peso atómico del potasio entre 2, cuando tú sacabas esto se llama promedio, también se le puede llamar la media, o puede ser la suma entre 2, ¿no? Entonces, cuando, en este caso, 7 más 39 entre 2 sale 23, y me salía, ¿ves? El peso atómico del centro. Entonces, eso es lo que se cumplía en las triadas de Dobereiner. No te olvides que clasifica de 3 en 3, ¿qué más? De acuerdo a sus pesos atómicos, ¿no? No te vayas a olvidar, pesos atómicos, de acuerdo a sus pesos atómicos y las propiedades que tenían similares. Ahí están las triadas de Dobereiner que están clasificadas de 3 en 3. No te vayas a olvidar, su mismo tri puede hacer una referencia para que tri de 3. Estaban formados de 3 en 3. Que se cumple que los dos extremos, la suma o el promedio de los dos extremos es el centro, ¿no? En el año de, ¿qué año? Te puede preguntar, había más de 20 triadas, te puede preguntar, no te olvides. Vamos con otro. Alexander Nilan, año 1864. Pues ahorita hemos pasado a Dobereiner, las triadas, eso es lo primero para ustedes. Hemos también hablado de, ¿no? Berzelius, pero eso solo como una referencia. Del caracol telúrico también una referencia. Pero sí, no te olvides de Dobereiner. Y otro que tenemos que estudiar para ustedes es Alexander Niland, 1864, que nos dice, ordenó los elementos químicos en octavas, es decir, en grupos de a 8 según su peso atómico. No quiere, cuando me dice de 8, no quiere decir que está de 8 en 8, sino que vamos a ver que está formado de 7 en 7. Y ahorita vamos a explicar por qué se llamaban octavas. Julius Lothar Meyer es el otro que vamos a estudiar, 1869. Ordenó los elementos químicos en orden creciente, también a sus pesos atómicos y sus volúmenes atómicos. Hasta aquí todos siguen con pesos atómicos. Toditos están ordenados en función a sus pesos atómicos. Bueno, a ver, ahora sí, un poquito más adentrando lo que es las octavas de Niland. John Alexander Reina Niland, año de 1864,
demostró que al ordenar los elementos en orden creciente, ¿ves? Están formados en orden creciente a sus pesos atómicos, eso no olvidarse. Pero una cosa importante, sin considerar al hidrógeno. Entonces, ¿qué se cumplía? Que el octavo elemento, a partir de cualquier otro, tenía propiedades similares al primero. Recuerda que el octavo elemento, a partir de cualquier elemento, tenía las mismas propiedades que el primero. Es por eso que se llamaban octavas de Nilsson. Ajá, muy bien. O sea, era similar a la escala de la nota musical. O sea, también eso tiene do, re, mi, fa, sol, la, si. Son 7. Son 7 nada más, ¿ves? Entonces, así, en función a una escala, a la misma escala musical occidental, para que te recuerdes. ¿Qué ha formulado Nilans? Formuló la ley de las octavas, en que se mostraba un orden de los elementos en familias, esas familias conocidas en grupos, con propiedades muy parecidas entre sí, y en periodos, formados por 8 elementos cuyas características iban variando progresivamente. Muy bien, no te vayas a olvidar. Las octavas de Nilsson solamente se cumple a cabalidad, o sea, se cumplía bien exactamente hasta el calcio. Y poco a poco experimentaban, o sea, después del calcio, todos los que seguían al calcio ya tenía irregularidades. A medida que ya se seguía encontrando más octavas, ya no cumplía. Entonces, hasta aquí nada más. En las octavas de Nilsson se ha podido cumplir. A partir de aquí, ya presentaba irregularidad. Entonces, te explico, mira, está formado, esto no te vayas a confundir. Octavas piensan que está formado de 8 en 8. No, están agrupados de 7 en 7, como puedes observar ahí la tabla periódica de Nilsson. Se llama octava porque este es el octavo elemento. Este octavo elemento tenía la misma propiedad que el primero. Si este es el primero, este elemento es el octavo. A ver si es verdad. Si este es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. ¿Ves? Él decía que el octavo elemento tiene la misma propiedad que el primero. ¿Ves? Si esto era el primero, esto es su octavo elemento. Entonces tiene las mismas propiedades. ¿Ves? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que hasta aquí cumplían. ¿Ves? Que si esto es el primer elemento, este es su octavo elemento. Tenía la misma propiedad. Pero a partir de aquí ha descubierto otros elementos. Y estos elementos ya no cumplían a cabalidad, ¿no? Con lo que estaba sugiriendo Nilsson, ¿no? Recuérdate entonces, grupos de 7 en 7. ¿Y por qué se llama octavas? Porque el octavo elemento tiene la misma propiedad que el primero. No te olvides. Ahí está un poco más la ley de las octavas. Propuso que los elementos se ordenaban en octavas, ya que observó que según el aumento de la masa atómica y a ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos. Ahí está. Cada 8 elementos se cumplía la misma propiedad. Pues tú ya sabes que hasta el calcio nada más se cumple y cada vez más elementos al descubierto. ¿Ves? Muy bien. Pasamos a Lothar Meyer. ¿Quién es Lothar Meyer? Bueno, dice que igual a Mendeleev, o sea, es un contemporáneo que Mendeleev. Mendeleev estaba en otro lugar, Meyer era de otro lugar, y resulta que al momento de crear su tabla, cada uno ha pensado casi igual, han agrupado casi la misma forma. A ver, vamos a ver entonces. Lothar Meyer, al igual que Mendeleev, publicó su propia tabla, de mayor a menor, más en 1870. Tanto Mendeleev como Meyer ordenaron los elementos según su masa atómica. También ambos dejaron espacios vacíos donde debería encajar algunos elementos hasta entonces conocidos. Ahí estamos observando. Bueno, entonces la pregunta podría ser, ¿por qué entonces a los dos no le han puesto como padre de la tabla periódica? ¿Por qué nada más a Mendeleev?
Muy bien, entonces esa primera pregunta sería ver por qué cree. Vamos a ver si lo analizamos al término de exposición. Ahora pasamos a Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev, 1869, propuso la primera ley periódica de los elementos químicos al ordenarlos según su peso atómico de forma creciente. Apareció otro Henry Moseley. Henry Moseley, 1913, perfeccionó el fundamento de la tabla periódica, concluyendo que las propiedades de los elementos son en función a su número atómico. Mira, a partir de ahí, de él recién comienzan a hablar del número atómico. Hasta Mendeleev seguíamos con peso atómico. Recuérdate eso. Recuérdate eso. Muy bien. Ahora, ahí está. Vamos a estudiar entonces ahora sí la tabla de Mendeleev. A ver un poquito, más profundizando. Lo representó en una tabla de 8 columnas. Su tabla tenía 8 columnas verticales, o sea, grupos, en las cuales ubicó los elementos de acuerdo con sus propiedades químicas y la composición de su óxido y de sus hidruros, de los cloruros, conservando el orden creciente, o sea, estaba ordenado de pequeño a grande de acuerdo a su masa atómica. ¿Qué más? Destacó con claridad la importancia de la periodicidad. ¿Qué es eso? O sea, que se repetían, ¿no? Cada 8 elementos, llegaba al 8, el siguiente tenía la misma, era periodicidad, la periodicidad se repetía, ¿no? Además de haber predicho, o sea, que ha vaticinado, ha pronosticado, es como decir adivinado, ¿no? Pero adivinar es, cuando tú dices adivinar, es como algo sin sustento. En cambio, él con algún sustento, entonces cuando tú lo manejas con algún sustento, eso se dice vaticinar o a predecir la existencia de elementos no descubiertos. O sea, en ese momento no había elementos que ha descubierto, pero él ya más o menos ha vaticinado, para los cuales reservó espacios en la tabla periódica y adelantó sus propiedades. O sea, no solo ha dejado espacios vacíos, sino que esos espacios vacíos él adelantado a decir cómo iban a ser esos elementos. Este elemento que va a estar aquí va a tener esto, va a ser así, ha dado algunas propiedades. Ya está. ¿Qué más? Ahora, existen anomalías, o sea, algo que no se cumplía en la tabla de Mendeleev. Por eso acá dice, sin embargo, tuvo anomalías. El hidrógeno, no, el elemento hidrógeno, un elemento importante, no tenía un lugar adecuado en su tabla de Mendeleev. ¿Qué más? Los metales y no metales no se encontraban diferenciados, o sea, no se podía diferenciar bien. Y de otra cosa, que debía el hidrógeno, el yodo y el teluro debían estar así, pero estaba así. ¿Ves? Eso es otra cosa que también no ha cumplido. Muy bien. Pues seguimos hablando del Dmitri Ivanovich Mendeleev, que publicó su primera tabla en la cual clasificó los 63 elementos conocidos hasta esa fecha. Recuérdate, ¿cuántos elementos son? 63. Esos 63 están ordenados en forma creciente a su masa atómica, utilizando obviamente la similitud de las propiedades químicas, lo que comenzó a llamar familias. Y ahí tenemos la tabla periódica de Mendeleev, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos decir de Mendeleev? Como te estaba diciendo, él logra predecir, bueno, la existencia y da las propiedades de elementos que aún no se conocían, gracias a su ordenamiento periódico. Esos elementos, por ejemplo, el que ha dejado vacío era el galio, el germanio, el escandio, él ha podido predecir y lo llamaba con ecas. Como esto estaba debajo del aluminio, lo llamó eca aluminio, por ejemplo, para llamarlo al galio.
¿no? Con los ECA, recuérdate. Esos elementos que todavía no ha descubierto los ha denominado con la palabra ECA, ¿ya? Y en el año de 1872, Mendeleev consigna la fórmula general de los hidruros y óxidos de cada grupo, y por lo tanto, implícitamente las valencias de los elementos. Muy bien, pasamos a ver en forma muy más amplia la tabla de Mendeleev, ahí lo tenemos, ¿no? En 8 grupos. Si tú puedes observar, no se diferencian bien cuáles son metales, cuáles son no metales. Muy bien, ¿qué más, profesor? Bueno, ahora ya tabla periódica moderna, ya podemos enumerarlo, ponerlo título acá, acá. Entonces, ¿de dónde empieza ya la tabla periódica moderna? Desde Henry Moseley. Año de 1867 a 1919. Fue el primero en comprobar experimentalmente que el orden de los elementos en un sistema periódico estaba en función a su número atómico. O sea que estaba relacionado con las propiedades de la estructura atómica de cada elemento. Y esos estudios han sido pues en el espectro de con los rayos X. ¿En qué año? En el año 1913, no te olvides, utilizando los rayos X. A partir de eso, él formula una ley. Esa ley se llama la ley periódica de los elementos, ¿no? Que se basa en, básicamente, en lo que es la tabla periódica actual, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es importante recordarnos que tenemos de ley que utilizando los rayos X logra comprobar que los elementos estaban ordenados en función periódica de su número atómico. No te vayas a olvidar. Ahí está, su número atómico. 1, 2, 3, 4. Ha comprobado los elementos estaban ordenados en función a su número atómico. Entonces, aquí está la ley periódica. ¿Qué dice la ley periódica? Las propiedades tanto físicas o químicas de los elementos van periódicamente, ¿no? Van periódicamente al aumentar el número atómico. Entonces, esa es la ley que nos ha dado Moseley. No te vayas a olvidar. Bueno, a ver, ¿en va a ser? Ya, vamos entonces. Y por último, la tabla periódica actual, Albert Werner. ¿Quién Werner? Entonces, ¿qué nos dice? La tabla periódica en forma actual o en forma larga fue diseñada por Albert Werner en base a la ley de Moseley y la distribución electrónica de los elementos. Además, tomó como referencia la tabla de elementos. Él ha hecho este diseño. Werner ha hecho este diseño de la tabla periódica. Pues no olvidarnos. En este caso, está pasando. Ya, bueno chicos, eso sería entonces.